Antes de seguirles comentando los nombres de las liberaciones, porque aquí hubo una confusión, me habían puesto un nombre, afortunadamente yo no lo he dicho todavía, pero al parecer hay un nombre que no está todavía confirmado. Karen me va a hacer el favor de colocarme los que realmente tenemos la certeza de que ya están en camino a verse con sus familiares. Un nuevo superchat de parte de José Ramos. Muchísimas gracias, José. Felizmente vienen las bendiciones a nuestro país, Venezuela. Y eso que recién estamos viendo el primer Doritos. Muchísimas gracias y por supuesto a los que nos han colaborado, que nos han enviado su superchat, muchísimas gracias, los hemos colocado en pantalla automáticamente que salen, ya va, que esto aquí empiezan a llegar, que empiezan a llegar, se los hemos colocado en pantalla, incluso en medio de la entrevista, y les agradecemos de verdad el aporte que hacen al trabajo que realizamos acá. Bueno, antes de seguir con las informaciones, que hay demasiadas, este fue otro que ya salió, ¿cierto? Sí. Este lo habíamos colocado. Viva Juan Pablo Guanipa, gran luchador, fiel, libre, oro por el resto de los presos políticos. Así es, son más de 800 personas que están privadas de su libertad, presos simplemente por pensar distinto, por alzar la voz. Hoy un gran grupo está recuperando en este momento su libertad. Aún no sabemos si es total, porque ahora el mecanismo en Venezuela es distinto. Es decir, ya esto no es una decisión del régimen venezolano, sino una decisión que viene desde Estados Unidos sobre la presión que están realizando sobre los integrantes del Cártel de los Soles que aún queda en Venezuela. Por cierto, ayer Diosdado Cabello se estaba basando en el tema de la acusación, en donde la propia Fiscalía, y aquí lo conversamos incluso con Antonio de la Cruz, en donde la propia Fiscalía decía que no era un cártel, que no lo ponían como una organización, sino como una estructura, es decir, diferente, ¿no? El tema del Cártel de los Soles. Entonces, él se agarraba de allí para decir que el Cártel de los Soles, se dan cuenta, el Cártel de los Soles no existe, todo es mentira, lo que vienen es por el petróleo. En la misma participación en donde acepta que sí, que le van a dar todo el petróleo que Estados Unidos necesite. Aquí lo dijimos no una vez, sino muchísimas veces. El Cártel de los Soles no funciona como un cártel, como una estructura normal, convencional. Esa es la diferencia. Pero sí está confirmado que es una estructura dentro de un Estado que trafica y que es narcotraficante, que hay generales inmersos en todo esto. No en vano, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello tienen precio a su cabeza, porque forman parte de esa estructura. Que no sea una organización convencional, no deja de ser precisamente una estructura que funciona como funciona un cártel, porque eso es lo que siguen siendo. Lo que pasa es que ahorita, así como lo dice Jorge Rodríguez, en aras de mantener la paz, no, en aras de que no te lleven preso. Por eso es que estás colaborando, ¿no? Aquí el asunto cambió, señores. Entonces hay que tener las cosas bien claritas de cómo realmente está ocurriendo todo. Bueno, antes de yo pasar a las informaciones, hay una también bien importante y tiene que ver sobre todo con los que estamos acá en el estado de la Florida y no se pudieron inscribir antes del 15 de diciembre para renovar tu seguro de salud. Aún hay chance, puedes respirar, porque por lo menos en el caso de la Florida tienes oportunidad de aplicar y activar tu seguro el 1 de febrero. Todo esto dependiendo según sea tu caso. Por eso, como siempre les digo, contacten a Ranian Seguros, Ranian Anciani, que les va a llevar a ustedes todos los detalles y les va a explicar muy bien cómo pueden resolver si usted no renovó su seguro de salud antes del 15 de diciembre, que era el plazo que se da originalmente. Si estás en otro estado, algunos también extendieron el Open Enrollment y permitiendo una cobertura desde este mes de enero. Pero como les digo, quien los puede sacar realmente de la duda, si usted entra en toda esta extensión,
se los pueden comunicar en Ranian Seguros. Además, la pueden consultar y así evitar errores en todo este proceso. Ahí tienen su número de teléfono, tienen su página web, también tienen sus redes sociales y pueden escanear ese código QR que ven en pantalla que los va a llevar a todos los planes que ofrecen en Ranian Seguros, que no solamente se trata de seguros de salud y que trabaja con todas las compañías, por eso hay como que un mayor margen para que usted pueda obtener mejores beneficios y sobre todo beneficios que se ajusten a tu bolsillo y poder probar con varias compañías la que mejor se ajuste a usted. De eso se trata, que en Ranian Seguros lo van a orientar para que usted tenga la mejor opción sin perder, por supuesto, los beneficios. También está el tema de gastos finales, seguros para viajes, muchísimos servicios que te ofrecen en Ranian Seguros. Contáctala. Bueno, ok, voy con la lista confirmada hasta este momento. Tenemos fotos de los presos políticos que han sido excarcelados hasta este momento. Voy con los nombres. Juan Pablo Guanipa, Rocío San Miguel, Javier Tarazona, el doctor Perkins Rocha, Sofía Sahagún, Enrique Márquez, Javier Tarazona, son parte de los que me están pasando acá. Rafael Tudares, como lo vemos acá en la fotografía, esto es solamente un grupo de los que van saliendo, que nosotros tenemos ya la confirmación. En un punto se dijo Jesús Armas, pero me está diciendo Karen que aún no tiene la confirmación total de que Jesús haya salido. Conversábamos con Aurora Superlano, con ella abrimos el programa el día de hoy y ella todavía en ese momento no había recibido ninguna llamada que le notificara que su esposo Freddy Superlano había obtenido la libertad. Lo está esperando, como todos sabemos, con los brazos abiertos, está esperando esa llamada. Ella misma dice, como familiar de preso político, hay mucha confusión, no se sabe, los están excarcelando, si los están llevando a sus casas, si los están yendo a buscar. Es decir, todo este proceso está en desarrollo. Karen pudo conversar directamente con Ramón Guanipa y le confirmó que su papá, Juan Pablo Guanipa, está siendo excarcelado. Aún no quiero llamarlo liberaciones porque no lo sé cómo va a quedar este proceso, pero el llamado es a que no solamente sea un grupo como siempre, sino a todos, sin distinción, a todos los presos políticos. A todos. Javier Tarazona, que tenía años detenido por decir la verdad, hoy finalmente está recuperando su libertad. Y aquí debería existir una amnistía total, porque fue la que anunció el secretario de Estado Marco Rubio el día de ayer, cuando hablaba de los pasos que se van a tomar en esta reconstrucción de Venezuela. Y ya lo estamos viendo. Señores, el régimen está entregando a sus fichas más preciadas, sobre todo Juan Pablo Guanipa. Lo que da cuenta que definitivamente no son ellos los que están tomando las decisiones, ni es que tienen buenos sentimientos y entonces ellos hoy decidieron levantarse con una personalidad completamente distinta a la que tenemos más de 26 años viendo y dijeron, hoy sí tienen humanidad y hoy vamos a liberar a los presos políticos. No, esto es porque hay una orden que viene de arriba y porque saben exactamente que no se pueden equivocar. Por eso vimos a una persona como lo es Diosdado Cabello hablando de la manera que habló el día de ayer. Derrotado. Y sí, muy probablemente también parte del teatro de ellos, de buscar la forma de darle la vuelta a esto y querer tomar el control nuevamente del país. Lo veo bien, pero bien difícil. Porque aquí están entregando las cartas de negociación que ellos siempre han utilizado para su beneficio, porque así utilizan a los seres humanos como fichas de canje. Eso es el régimen venezolano.
no es un gobierno encargado, no es una presidencia encargada, es momentáneamente lo que hay que tener allí para que los radicales se queden tranquilos. Tengo una información del congresista Carlos Jiménez, que luego de las declaraciones que dio Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional, el congresista Carlos Jiménez respondió a esto. Jairo, no sé si tienes el tuit. Nos acaba de llegar un superchat, un momento, de Nelson Melián. Viva Venezuela libre, qué orgullo nunca haber sido chavestia venezolano de 7 estrellas aquí. Nelson, gracias por el aporte, gracias por el superchat. Aquí está la información. Jorge, desde el Congreso de Estados Unidos estamos exigiendo la libertad inmediata de todos los presos políticos injustamente encarcelados en sus mazmorras. Que no te quede ni uno solo por liberar. Estamos muy, pero muy pendientes. ¿Ya lo están viendo? Esto no es una decisión humana del régimen venezolano, ni muestras de que quieren garantizar la paz y que, bueno, ellos se van a quedar ahí indefinidamente como ellos están acostumbrados. Ayer conversábamos con Pedro Ruchurtu, que es el representante internacional del Comando con Venezuela y del gobierno legítimamente electo. Y ustedes saben que es muy, 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 muy cercano a la líder nacional y Nobel de la Paz María Corina Machado. Y él cerró la entrevista diciendo: lo único que les estamos pidiendo es confianza, más nada. Y se están dando muestras de avances. Una verdadera muestra de que se está encaminando definitivamente a una transición es precisamente la libertad de todos los presos políticos. Es un número bien importante, 6 españoles están en el grupo. Estamos esperando la confirmación de, sobre todo el caso de Nahuel Galo, el argentino, porque hay un grupo también importante de prisioneros extranjeros. Y ojalá en esta primera tanda de excarcelaciones esté allí también el gendarme argentino. Así como todos, porque todos, no, aquí no hay distinción de nadie. Gracias a Yadieni por este superchat, por este aporte. Dice: regresando de viaje a casa y viendo esta noticia, no tiene precio. La gloria y la honra sean para Dios. Muchos anhelamos volver pronto. Otro superchat de Judith: ellos nunca debieron estar presos. Así es, Judith, nunca debieron estar presos. Ojalá hoy realmente todas esas familias puedan celebrar una Navidad con retraso, pero que hoy todos esos presos políticos estén en sus casas con sus familiares, porque nunca, nunca debieron estar detenidos. Esto es solo un grupo de los que se va conociendo hasta este momento. Enrique Márquez, Perkin Rocha, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Rafael Tudares, Juan Pablo Guanipa. Ahí está. ¿A quién no han recibido, Karen? No estoy entendiendo. No estoy entendiendo lo que me estás colocando acá. Bueno, mira acá, yo estoy viendo que están llegando más superchats, Jairo. Ah, no, bueno, creo que ya tú los ponchaste, ¿verdad? De Beisy Basabe también nos mandó un superchat. Lo estoy viendo porque el chat va a modo locura en este momento, a modo locura. Gracias a Beisy Basabe por este aporte, muchísimas gracias por la participación. Bueno, mientras seguimos esperando más nombres, una lista un poco más amplia de lo que está ocurriendo en Venezuela con estas excarcelaciones, acá también en Estados Unidos el día de hoy,
El Senado de Estados Unidos, que es de mayoría republicana, aprobó por 52 votos a favor y 47 en contra, una resolución sobre los poderes de guerra del presidente Donald Trump en relación con Venezuela. Y leo la noticia desde NTN 24. Colócame la full pantalla, Jairo, por favor. Baja para leer la información. Dice, el Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución que prohibiría al presidente Donald Trump tomar más acciones militares contra Venezuela sin la autorización del Congreso, allanando el camino para una mayor consideración en la Cámara de 100 miembros. La votación sobre una medida de procedimiento para avanzar con la resolución de poderes de guerra fue de 52 a 47, ya que un puñado de miembros del Partido Republicano de Trump votaron con todos los demócratas a favor de seguir adelante. La votación se produjo días después que la Cámara... Voy de nuevo. La votación se produjo días después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en un operativo militar en Caracas para convertirse en ley. Cabe destacar, la resolución tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes liderada por los republicanos y sobrevivir a un posible veto del presidente Trump, lo que requeriría mayoría de 2/3 en ambas cámaras. 2 intentos previos de impulsar resoluciones similares fueron bloqueadas en el Senado el año pasado por los legisladores republicanos, mientras el gobierno intensificaba la presión militar sobre Venezuela con ataques a embarcaciones en el sur del Caribe a partir de septiembre. La votación anterior, bueno, y aquí están recordando lo que se hizo el año pasado. Trump respondió a esta información. Vamos a tratar, a ver si lo podemos colocar en español, Jairo. Porque la llamó inconstitucional, esta resolución que están tratando de aprobar en el Congreso. ¿La estás viendo, Jairo? Está en el grupo, sí, es el mensaje de él de True Social. Vamos a ver si yo, para colocársela en... Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas al intentar quitarnos nuestros poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young nunca deberían volver a ser elegidos para cargos públicos. Esta votación obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos, impidiendo la autoridad del presidente como comandante en jefe. En cualquier caso, y a pesar de su estupidez, la ley de poderes de guerra es inconstitucional y viola totalmente el artículo 2 de la Constitución. Se está refiriendo a esta resolución que están tratando de que se convierta en ley, como todos los presidentes y sus departamentos de justicia han determinado antes que yo. Sin embargo, la próxima semana tendrá lugar una votación más importante en el Senado sobre este mismo tema. Y yo les tengo algo que nosotros dejamos pasar porque como hay tanta, pero tanta información, no lo leímos aquí. Pero esto fue un trabajo que hizo David Alandete. Vas a empezar con la lámina 3, Jairo, si eres tan amable. De los de Richard Grenell. Porque eso está ocurriendo hoy. Vieron que hoy hay un grupo de republicanos que está evitando que haya un segundo ataque en Venezuela. Que bueno, que por ahora no está planteado a menos que esta gente se ponga obtusa. Vas a empezar con la última lámina, Jairo, porque voy a empezar desde allí, para que puedan entender. Porque esto salió esta semana. Este artículo que publicó el periodista español del diario ABC de España, sobre lo que le hicieron a María Corina Machado, y ahora precisamente que estamos hablando de la liberación de los presos políticos, de las excarcelaciones. A María Corina le habían pedido una lista de 10
Y ella en ese momento dijo, no, porque es que son todos. Ahí es cuando uno tiene que ver realmente quién mantiene el liderazgo, y por eso les digo, confianza, pero no porque sea un nombre o porque a mí me caiga bien María Corina, es porque simplemente los hechos así lo dicen. Asesores de Trump boicotearon a María Corina por exigir democracia total. Recelan de ella por su rechazo a negociar con el chavismo, la falta de control del ejército y el riesgo de un vacío de poder. Grenell, Richard Grenell, que como ustedes recordarán es el enviado especial que fue, no me lo muevas, porque no hay más abajo, es esa parte. Richard Grenell fue el que fue a Miraflores y se tomó la foto con Nicolás Maduro, y quien estaba más que sonriente era el señor Jorge Rodríguez. Por cierto, esa sonrisa hoy se borró. Grenell, exdirector de inteligencia, la acusa de ser inflexible desde que se negó a que el régimen liberara a solo 10 presos, porque Grenell le pidió una lista y dijo, dame una lista de 10, y ella dijo, no, pero es que yo no voy a poner 10 nombres por encima del resto, es decir, todos merecen la libertad total. Entonces, ahora sí, Jairo, ponme la primera lámina de esto. Y confirmen si Zair se conecta para conversar con Zair. Me avisan. Ok, Richard Grenell, imagínense ustedes hasta dónde llegó esto. Que este señor decidió responderle a David Alandete y al propio Orlando Avendaño. Para que ustedes vean. Total bullshit, creo que es que él está tratando de decir allí, ¿verdad? Mierda. Y me perdonan, pero es que eso es lo que él está tratando de decir allí, ¿no? Ni tú ni Alandete conocen exactamente los hechos. Fake news. Ahora ponme el tuit de Alandete, de Avendaño, que hace un resumen de lo que escribió David Alandete. Por favor, Jairo. Lo que revela, ya tengo a Zair en espera. Zair, ya te voy a dar entrada porque es que esto también es importante, ¿no? Dice, para no cortar la información por la mitad, lo que revela Alandete en ABC, Machado sí estaba dispuesta a reunirse con Grenell pese a los riesgos que eso implicaba. El régimen trató de impedirlo. Grenell finalmente dejó a Machado esperando y asumiendo igual el riesgo. Grenell presionó por un encuentro en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, aunque eso expusiera a Machado al régimen. También le habló de que ella viajara a D.C., a Washington, pero entonces no era considerable. Machado negó darle a Grenell una lista de solo 10 presos políticos para liberar, pues había que liberar a todos y no quería caer en una estrategia de negociaciones con el régimen. Está más clara que el agua, ¿oyeron? Bueno, sigo. Por todo lo anterior, Grenell empezó a sabotear a Machado en D.C. con sus aliados. ¿Me van siguiendo? Grenell mantiene contacto con los Rodríguez desde 2020 y con varios empresarios cercanos al chavismo. El lobby, mi gente, no ha culminado. Bueno, pendiente allí. Aunque quería la Secretaría de Estado, Trump se la dio fue a Rubio. Grenell ha ido quedando poco a poco relegado. A grupos de D.C. influenciados por Grenell les molesta la postura inflexible de María Corina y su negativa a pactar con el chavismo. Y hoy sale una resolución donde hay un grupo de republicanos que está impidiendo otros ataques a Venezuela de ser necesario, seguir bloqueando las acciones del presidente Donald Trump. Que solamente con la extracción de Maduro, miren lo que estamos viendo nosotros como venezolanos, algo que nunca habíamos esperado ver. Primero, Maduro esposado, así como te lo están viendo en esa fotico ahí atrás, porque fue el único que se atrevió a entrar y sacarlo. Los demás lo que estaban buscando era negociar y la permanencia de ese señor en el poder. Y querían utilizar a María Corina Machado de Cebo. Y ella, que no es tonta, dijo, a mí no me van a usar, y no se prestó. Afortunadamente habla con el secretario de Estado, Marco Rubio, y ya estamos viendo poco a poco el desenlace de esta historia. Ahora sí le doy
el pase a Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, a propósito de todas estas excarcelaciones que se están llevando a cabo. Zair, creo que lo tenemos en vía telefónica. Estoy. Zair, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en un día tan, pero tan movido. Tenemos la confirmación de varios presos políticos que estarían recuperando en este momento su libertad. Zair, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Acá estamos pendientes de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Zair, ¿qué mantienes, qué información tienes tú en este momento sobre estas excarcelaciones? Hay varios excarcelados en este momento, entre ellos Juan Pablo Guanipa, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Zair. Es decir, ellos están liberando incluso a sus fichas pesadas. Bueno, ¿cómo entender esto? En el caso de los españoles era claro, porque ellos hablan de un gesto unilateral y acuérdate que están tratando de meter, como sea, la intermediación de Zapatero o darle cierto valor o cierto peso para quitar el tema de la influencia norteamericana. Es decir, para decir que no fue o tratar de convencer a no sé a quién de que esto no se trata de la presión norteamericana. Te perdí, Zair. Te perdí el audio. Perfectamente. ¿Aló? Ahora, si me puedes repetir, por favor, porque perdí el audio. Bueno, que te decía que han liberado a los 4 españoles que estaban, entre ellos Rocío San Miguel. Recuerda que Rocío San Miguel también es española. Como para tratar, y esto tiene un piquete político, de decir que ha habido una participación de Rodríguez Zapatero, que lo vienen anunciando desde hace tiempo este asunto como mediador o como supuesto mediador, ¿no? Está muy bien que sigas hablando de excarcelaciones. De hecho, dijo Jorge Rodríguez que eran excarcelaciones, con lo cual queda claro que no se trata de libertades plenas y estas personas van a quedar sometidas a medidas cautelares y quedan sometidas además a los ilegales procesos. Yo acabo de decir que los jueces y los fiscales que han sido instrumento de esto tienen una altísima responsabilidad histórica y va a poder ser penal a futuro. Pero lo que exigimos los venezolanos es una libertad plena. Ellos van a tratar de quitarle peso a que el tema realmente es por la presión de los Estados Unidos. Aquí no hay ninguna otra, bueno, por supuesto de los familiares y de todas las víctimas, pero además de que los Estados Unidos habló directamente el presidente Trump del cierre del helicoide. Y hubo mucho movimiento ayer en el helicoide, incluso de desconexión de computadoras y cosas que se llevaron, que yo hice la denuncia por mi cuenta X, de información de primera mano que ahí me hicieron llegar. Entonces, ciertamente, ya uno ya ha visto algunos episodios similares en casos en los que el régimen se encuentra, digamos, compelido contra las cuerdas. Hemos visto situaciones similares como estas, ¿no? Que han excarcelado a algunas personas, pero yo creo que esta vez es diferente porque tienen, digamos, la presión norteamericana sobre sí y esto está haciendo mucho peso. Han liberado, bueno, a Tarazona, que lo tenían desde hace bastante tiempo. Hasta ahora no he escuchado la liberación de ningún preso político militar. Esto es sumamente importante porque los familiares de los presos políticos militares se han venido quejando de que siempre están como relegados y de alguna manera no son tomados en cuenta cuando este tipo de procesos se empiezan a producir. Aparentemente se va a dar la liberación o ya se habría dado de Juan Pablo Guanipa. Esto es fundamental para tratar de generar una recomposición de la oposición venezolana, porque es una ficha muy importante y vamos a tratar de establecer en qué condiciones se produce esa excarcelación. Y bueno, yo creo que es la ratificación precisamente de la instrumentalización de seres humanos, como lo hemos venido denunciando por tanto tiempo, como fichas de canje. Esperemos que sean todos, y es precisamente lo que tú decías, lo que decía María Corina Machado, es que no puede sobreponer el mismo valor que es la libertad humana de unos sobre los otros, porque además todos son inocentes y están injustamente en las mazmorras de la dictadura. Esto de alguna manera ratifica que la presión que se está ejerciendo desde los Estados Unidos es muy funcional
y debemos nosotros los venezolanos estar atentos por lo que ocurre a lo interno de los Estados Unidos, de hecho dirigir cartas a los senadores, a los representantes, de que se continúe con la presión, porque es la única forma de que se puedan vaciar las cárceles de esta infamia. Ojalá puedan soltar también a otros, por ejemplo, el argentino Anuel Gallo, que la Organización de Estados Americanos ha solicitado ayer que se tome en cuenta este caso. El otro abogado argentino que también está en una situación de desaparición forzada. No se ha dicho nada de Nick Merevans hasta este momento. Se sabe que Gerardo Márquez está en la lista Márquez, y es posible que haya salido ya. Así que, bueno, a estas personas de luego las someten a una cantidad de medidas que les impide declarar sobre su situación, denunciar incluso las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo cual es una restricción muy grave de sus derechos civiles. Políticamente se les impide que generen opinión o que hablen de la situación, lo cual también es restrictivo de los derechos humanos. Pero yo creo que toda la sociedad al unísono, como pocas veces, ha tomado la causa de los presos políticos como una causa común. Yo creo que es un elemento unificador del país realmente, y bueno, yo creo que gran tarea hacen los comunicadores, como en tu caso, de insistir sobre este tema todos los días y de aclarar de que debe ser una libertad plena y sin restricciones, y de ninguna manera que lo sigan instrumentalizando mediante medidas cautelares o detenciones domiciliarias o presentaciones periódicas, prohibición de salida del país, que es lo que generalmente acuerdan los tribunales. Lo más insólito es que no ha empezado el año judicial, por lo que la mayoría de los tribunales no tiene despacho, de modo que las condiciones reales o finales no se van a saber hasta la semana que viene, que los tribunales puedan dictar los autos. Es decir, esto es tan arbitraria la detención como la excarcelación, de modo que quedan en un limbo jurídico por estos días, y esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Zair, entiendo que todo está pasando extremadamente rápido. Esto es bien difícil seguir el paso cuando el ente que debería darte la información oficial no publica y no hace absolutamente nada. Es decir, por ejemplo, Tarek William Saab no ha escrito nada, no ha publicado nada, no hay ninguna información de parte del Ministerio Público. Y entiendo que según solamente se ha llamado es a los familiares para informarle de estas excarcelaciones, pero que todavía no existe tal boleta de excarcelación. No sé si tú manejas algún tipo de para poderlo aclarar. No hay boletas de excarcelación porque los tribunales no han dado despacho, no ha empezado el año judicial. La mayoría de los tribunales donde están los presos políticos están sin despacho. Esto es una situación absolutamente anómala, totalmente política. Esto se debe haber producido. Se cayó el audio, Zair. Zair, te perdí. Si me estás oyendo. Bueno, de un estado fallido. Disculpa, te perdimos por completo toda la respuesta que estabas dando. De hecho, antes de que empieces a retomar la información, quería hacer una aclaratoria, Zair, porque me está diciendo producción que están comunicándose directamente con la señora María Constanza y aún no ha recibido la llamada de la excarcelación de Perkins Rocha, a pesar de que está en muchísimas listas donde dan la información de que sería uno de los excarcelados. Ella todavía como familiar no ha recibido información. Entonces eso se une a la pregunta que te hacía, el tema de las boletas, es decir, hay llamadas, pero es que todo está como muy confuso. No hay boletas, y es que no puede haber boletas porque, como te decía hace un minuto, probablemente no se me escuchó, los tribunales que mantienen a estas personas detenidas no están dando despacho todavía, porque el año judicial no ha empezado, empieza la semana que viene. Entonces esto es absolutamente arbitrario, esto es una cosa improvisada como en el tema por lo menos de los nombres, es decir, los que le dé la gana al poder,
Y las informaciones las hemos obtenido por activistas, precisamente por activistas de derechos humanos y personas que están en la cercanía y que han podido ir reportando en este momento a través de los grupos de familiares y defensores. Así que no hay ningún ente oficial que lo diga, mucho menos el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no juega nada en este tema. Su tema es encarcelar, pero no hace nada por excarcelar. Y por eso la responsabilidad de Tarek William Saab es una responsabilidad muy grave, porque todas esas acusaciones infames se le deben precisamente a sus instrucciones. Y esto no se puede olvidar o no se puede pretender que el gesto de la excarcelación borre todo el dolor que ha sufrido el país y los familiares, sobre todo con esta temática y los mismos presos, y además todas las violaciones al debido proceso, sobre todo con el impedimento que han tenido de defenderse. Además, fíjate que hay algo peor que ocurre siempre, que es que te excarcelan, pero el Estado nunca reconoce que no debiste estar preso, que además que eres inocente y no hay reparación del daño. Así que el retorno a la democracia va a tener que, de alguna manera, a través de mecanismos jurídicos, reparar el daño a todas las personas que han estado detenidas por razones políticas y a sus familiares y a todo el sufrimiento humano, si es que existe alguna fórmula de reparación, y además reponerle el buen nombre, es decir, que entender que no eran terroristas, que no eran criminales, que no estaban conspirando, sino que estaban ejerciendo derechos constitucionales, derechos humanos. Y eso forma parte del trabajo que debemos hacer todos los venezolanos para tratar de reposicionar la historia. Muchísimas gracias. Sé que te agarramos en una reunión, saliste más bien por atendernos, de verdad. Muchísimas gracias como siempre por estar allí, por tratar de explicar y de aclararnos todo. Bueno, si hay alguna nueva información, por favor, comunícanos, porque estamos recibiendo y publicando. Bendiciones. Gracias, Zahir. Zahir Mundaray, exfiscal del Ministerio Público. Bueno, vía telefónica. No hay despacho, por eso todas estas irregularidades, el tema de las boletas de excarcelación, es decir, mi gente, esto de verdad hoy ha sido una locura.